hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa que se llama Apologética, la verdad los hará libres. Creo que no amerita explicación. Apologética, la verdad los hará libres. Es un programa que estamos desarrollando para cada uno de ustedes, para que juntos podamos tener este viaje y transportarnos a través de la doctrina de la Iglesia fundamentada en la Biblia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y para eso estamos sus hermanos Adrián Castro, Roquel Cárdenas, que es un privilegio estar aquí con ustedes. Este es un programa que obviamente Adrián y yo no lo estamos haciendo solos, sino que gracias a Dios somos una comunidad como el Señor quiere, una alianza, ¿verdad, Adrián? eso es así, para la gloria de Dios sea. Hay una red de páginas hermanas como son Rincón de Apologética Católica, Católico Defiende tu Fe, Apologética Primera de Pedro 3.15, entre otras muchas. Eso sin contar los grupos que vamos a estar compartiendo también posteriormente este programa, como son Hermanos en la Fe Católica, Apologética Católica Martillo de Hereje, Curso de Apologética Católica. Es un sinnúmero de páginas y grupos que estamos aliados para la gloria del Señor sea, y que vamos a estar transmitiendo esta buena nueva a todas partes como así nos ha llamado el Señor. Excelente, Adrián. Y entonces, hoy tenemos un tema que definitivamente va a ser del agrado de todos ustedes. Hoy queremos hablar de la Iglesia de Cristo. Y para iniciar, Adrián, si me permite, quisiera contar una breve anécdota. Fíjate que en un barrio, que podría ser cualquier lugar, como le quieran decir, barrio, cuadra, ¿cómo se llama? Como dicen vecindad en México, cualquier lugar de esto, había un señor que era Don Chente. Don Chente toda la vida había vivido sin Dios y sin ley. Un buen día la conciencia le empieza a remorder y dice, hoy yo tengo que buscar a Dios. Y entonces empieza a decirle a todo el mundo que él va a leer la Biblia y que él quiere buscar a Dios. Entonces, cuando se enteran, gran cantidad de grupos que hay cerca donde él vive, empiezan a visitarlo. Y Don Chente, como obviamente está buscando la verdad, dice, ¿cómo no? Pasen. Y empieza a conversar con todo. Y empiezan a visitarle diversos grupos. Usted se puede imaginar, mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, y de entre los pentecostales que hay un montón. Y empiezan los bautistas, metodistas. Entonces, al final, Don Chente queda en una situación poco extraña, ¿no? Porque él en su mente decía, no, si nada más basta que yo diga que quiero empezar a seguir a Cristo, a seguir a Dios, y ya eso es cuestión de leer la Biblia y para adelante. Pero cuando se encuentra con este universo de gente de diferente modo de pensar, que todos se justifican en la Biblia y todos enseñan cosas distintas, Don Chente empieza a tener una impresión, dice, no puede ser que todo tenga sentido común, no puede ser que todos tengan la verdad, no puede ser que me estén diciendo cosas contrarias, aunque se justifiquen en la Biblia y todos digan la verdad. Debe haber alguien que enseñe la verdad, o es que Cristo dejó esa confusión. Entonces ahí empieza Don Chente en un proceso que queremos nosotros ayudarle, Adrián, a buscar dónde está esa iglesia. Adrián. Increíblemente, podríamos decir que Don Chente le pasó como el programa. ¿Quién tiene la razón? Estaba en esa búsqueda y muchas veces nosotros nos hemos podido encontrar en esa búsqueda. Y lo hablo por experiencia personal. Cuando yo decido seguir al Señor, empiezo con las dudas de fe, que mi director espiritual conmigo se purificó, porque yo creo que yo estaba peor que Don Chente. y, le, y le puedo confirmar que de alguna manera todos hemos estado en el lugar de Don Chente o hemos sido ese Don Chente. Así que si alguno de los que está viendo este programa está en la posición o ha estado en la posición de Don Chente, sepa que usted no está solo. Por algo este programa de apologética, la verdad los hará libres, se ha diseñado. ¿Para qué? Para compartir la verdad de nuestra fe, de modo que puedan entender la plenitud, vivirla y en caso de ser necesario, dar razón de la misma con sencillez y con respeto. Bueno, yo creo que tenemos que partir de una premisa. No puede ser que haya varias verdades. Todos estamos de acuerdo que hay una sola verdad. Así que, de salida, ya un elemento de discernimiento que hizo Don Chente, que es cierto, es que no todos tienen razón. Así que hay que buscar
quién tiene la razón. Lo segundo es que habría que investigar qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Si Jesucristo fundó o no fundó una iglesia, primero. Y la segunda pregunta es, si la fundó, ¿cuántas fueron? ¿No? Creo que son dos preguntas que podríamos empezar de lo básico. Si primero, si Jesucristo fundó una iglesia, ¿y cuántas iglesias fundó Jesucristo? Adrián, a ver, te voy a pasar las preguntas a ti. Bueno, para contestar eso yo creo que habría que ir directamente a la misma palabra del Señor, ¿verdad? Y creo que eso lo podremos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 18, si no me equivoco, hermano, ¿verdad? Sí, si quieres yo te ayudo, te colaboro y te lo leo. Dice, claro que sí. El Evangelio según San Mateo, estamos Mateo 16, 17, 18, dice la palabra de Dios. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, capítulo 16, versículo del 17 al 19. Para lo que le guste buscar, anotar y buscar. Apúntelo para que después no digan que no se dijo. Entonces, Adrián, en ese texto, ¿qué vemos ahí? ¿Jesucristo fundó o no fundó una iglesia? Claro que sí. Lo primero, como usted dice, fundó una iglesia, porque él dijo claramente, edificaré mi iglesia en singular. No dijo, sobre este pedregal yo voy a fundar un montón de iglesias, no. Fue claro y preciso, singular, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más aún en el 19 le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, que está dejando claro y preciso que no está hablando en sentido figurado, ni poético, ni diciendo, no, todos somos iguales. No. Claramente está dejando una cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así en el aspecto natural, él está dejando a alguien al frente, y es a San Pedro en ese momento, porque sabemos que Cristo era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y ese aspecto divino también se debe reflejar en el aspecto humano a la cabeza de Pedro. Adrián, y muchas veces, fíjate, a veces hay una cosa que vale la pena comentar. A veces tenemos que entender los conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente habla hoy día de la palabra iglesia, y para las personas tienen diversas connotaciones, ¿no? Algunos el templo, otros la asamblea, otros le llaman iglesia casi a cualquier cosa. Entonces, fíjate, en la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra que se tradujo como iglesia, que otros traducen como asamblea, tiene una connotación en el Antiguo Testamento muy concreta, y es que cuando el pueblo de Israel, que ya fue elegido por Abraham, definitivamente establece un pacto con Dios, ¿no? En el Sinaí, ¿no? A la asamblea del pueblo que pacta con Dios en la antigua alianza, que se reúne en el Sinaí y dice, sí, vamos a obedecer al Señor, sí aceptamos lo que el Señor nos diga. Entonces el Señor dice, si ustedes aceptan esto, es como un contrato, si ustedes aceptan esto, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces ahí inicia la asamblea o la eclesia o la iglesia del Antiguo Testamento, ¿no? Porque las personas piensan que solamente en el Nuevo, no, en el Antiguo sí hubo una asamblea de un nuevo pacto que obviamente ellos no llamaban, ellos usaban más la connotación de pueblo de Dios, ¿no? Pero era una asamblea unida que pactó con su Dios y llegaron. Entonces Jesucristo viene en el Nuevo Testamento y él dice, ahora hay un Nuevo Testamento, yo tengo que establecer un pacto con por eso en la iglesia se llama el nuevo pueblo de Dios, con un nuevo pueblo, con un nuevo grupo de personas que me aceptan. Porque fíjate, en el antiguo, Yahvé le dijo, ¿ustedes están dispuestos? ¿Me aceptan a mí como su Dios? ¿Obedecerán? Dice, sí, entonces yo voy a ser su Dios. Mira qué bueno es Dios, que hasta te pregunta permiso. Entonces acá igual, acá la pregunta es, bueno, ¿y el nuevo pueblo quién es? Bueno, el que acepta a Cristo, pues, y su reino, y lo que él dice, ¿usted me acepta? Dice, sí, entonces tú eres parte de este nuevo pueblo, pero tanto en el antiguo como en el nuevo era un solo pueblo.
Porque imagínate eso, Adrián, entonces cada quien, como dices tú, me gustó esa figura, ese pedreguero ahí, que cada quien hace lo que quiere y como quiere, ¿no? Si hay un Sí, solo rey. eh, fíjate, y si miramos bien así lo que es la prefiguración de lo que es el nuevo pueblo de Dios, en ese pueblo de Israel habían 12 tribus. Sí. Pero para tú pertenecer a ese pueblo de Dios, de esas 12 tribus tenían que estar, ¿cómo se dice? Aferrados o tenían que estar sujetados a una tribu específica. Mira qué cosa, de las 12 tribus había que estar, como es decir, si no estás con esta tribu, no estás con el pueblo de Dios. Sí. Y en el nuevo pacto sucede lo mismo. En vez de 12 tribus, 12 apóstoles. Y hay que estar con la cabeza, que es Pedro en este caso. Así lo No, hace y el hay que Señor. estar, y es como que yo le digo cuando Adrián, para los que no saben, es de Puerto Rico, yo soy de Panamá. Cuando Adrián y yo conversábamos, obviamente de nuestra fe, entonces ¿qué es la pregunta que uno le hace? Oye, Adrián, ¿y tú a qué parroquia participas? Dice Adrián, yo participo a tal parroquia aquí y mi obispo es fulano y fulano, porque nosotros somos parte de un pueblo y no un pueblo informe, un pueblo que eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente le damos esto para que veamos que lo que muchos a veces critican no es más que la estructura que Dios dio desde el Antiguo Testamento hasta hoy, como muy bien dice Adrián, igual que ocurre, que eso lo hablaremos más adelante, cómo se hacía parte del pueblo de Dios. Tú tenías que hacer la circuncisión, porque si no, no eras parte del pueblo elegido. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para entrar al pueblo de Dios? Tenemos que bautizarnos. Entonces, ven, queremos este programa que vayamos poco a poco conociendo. Ahora, Adrián, ¿tú sabes qué pasa? Las cosas no son tan fáciles como tú piensas, así que no te vas a comer este pan tan sencillo, hay que maticar un poco más. Fíjate esto, Adrián. Ahora, esto que tú me estás diciendo que sí, dices sí, pero esa iglesia que aparece en la Biblia, esa es mi iglesia, fíjate. Dice el metodista, dice el pentecostal, todos dicen, esa es mi iglesia. De hecho, hace poco, a mí me tocó escuchar a una persona en un templo pentecostal, o sea que ellos tienen los audífonos fuertes. No sé si en Puerto Rico son igual, pero acá a veces los audífonos muy fuertes. Y yo lo escuché cuando pasé en el carro. Decía, y esta iglesia es la iglesia que aparece en Mateo 16, 18. Así que yo me quedé, wow, qué interesante. Entonces, Adrián, entonces esa iglesia, ¿cuál es esa iglesia? Entonces que aparece en Mateo 16, 18. Bueno, esa iglesia, lo primero que tenemos que ver son ciertos aspectos de ese mismo texto, ¿verdad? Porque podríamos ir más adelante, pero vamos a enfocarnos en Mateo 16, 18, como usted comenta. Lo primero que vamos a ver es que esa iglesia, como dijimos ahorita, el Señor la edifica sobre alguien, o sea, tiene que tener una cabeza visible, como hablamos ahorita. Vamos a ver entonces a nivel mundial qué iglesia es la que tiene una cabeza visible independientemente de cómo esté distribuida. Iglesia católica. ¿Qué dice el Señor cuando hace la promesa? Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Por qué? Está dejando saber que esa iglesia va a ser perseguida. ¿Qué iglesia es a nivel mundial la que todo el mundo critica, la que todo el mundo ataca, la que cuando va a haber una manifestación feminista, lo primero que van y le queman los templos, la que cuando va a haber alguna revuelta es la que van y rompen los sagrarios? ¿Qué iglesia es la que es más perseguida a nivel mundial? La iglesia católica. Cuando el Señor habla de dar la llave de atar y desatar, ¿qué iglesia es la que a través de los tiempos es la que ha mantenido toda esa tradición apostólica? Más de 265 papas y sigue ahí llevando lo que se ha dicho desde el principio. La iglesia católica. La historia no miente. Hay un refrán que dice que el que no conoce la historia está destinado a cometer los mismos errores. Yo creo que ahí más claro no canta un gallo, como dice el refrán. No, Adrián, y definitivamente el punto está en que si tú te pones a ver, cuando uno no conoce la historia, uno pierde identidad. Imagínate, Adrián, que tú no supieras quién es tu mamá, quién es tu papá, quién fueron tus abuelos, quiénes fueron tus hermanos, nada. Esa crisis de identidad le pasa incluso a nivel personal. O vamos allá. Sí conoces tu familia, pero no sabes de qué país vienes, ni dónde nacieron ellos, ni nada, y te lo ocultan. También viene una crisis de identidad. No solo con la familia, sino con el país. O sea, uno tiene que conocer de dónde viene.
y cuál es el arraigo histórico, eso de que, mira, ¿sabe qué? A mí no me interesa la historia y yo de aquí para adelante cero, eso es falso, eso es querer cerrar los ojos. En ningún aspecto de la vida puede ser así. Entonces te lo digo porque yo he conversado con algunos hermanos y dicen, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es la Biblia y de aquí en adelante digo yo, hermano, esto no puede ser así, porque nuestra fe tiene 2000 años de Jesucristo para acá. ¿Cómo que usted va a ignorar 2000 años de historia? ¿Cómo que usted va a decir que no le interesa o no le preocupa? ¿No será que usted quiere cerrar los ojos? ¿No será que usted quiere simplemente le preocupa qué puede encontrar? Fíjate que yo he tenido la oportunidad de escuchar algunos testimonios de hermanos y muchos de que llegaron a ser incluso pastores. Dice que su conversión se basa en conocer esto mismo. ¿Cómo fueron los primeros cristianos? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué ocurrió después? Entonces, vamos a empezar a preguntarnos. Ok, estábamos de acuerdo en que la iglesia la fundó Cristo y que es una sola iglesia. Ahora lo que estamos conversando es que nosotros decimos que es la iglesia católica y probablemente usted que me escucha aquí o me ve, dice, no, esa no es la mía. O usted dice, sí, es la iglesia católica, pero no conozco los argumentos, no sé en qué se fundamenta usted, hermano, aparte de la palabra de Adrián y Roquel, ¿cuáles son las razones? Bueno, vamos a empezar. Adrián empezó diciendo, lo primero, dijo que la única iglesia que conserva el inicio, ¿cómo empezó el pasaje? El pasaje no empezó con la iglesia, el pasaje empezó con un personaje, con Pedro, y dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Declara a Simón piedra y le dice que sobre esta. ¿Cuál es la única iglesia que conserva al sucesor de San Pedro? Y lo decimos abiertamente y es motivo de crítica, es la iglesia católica. Ninguna otra iglesia se atreve a decir que tiene al sucesor de Pedro. Nosotros dos, porque podemos demostrarlo históricamente que tenemos una sucesión desde San Pedro hasta hoy ininterrumpida. Así que nosotros tenemos un punto ya, Adrián, un punto, por lo menos. Tenemos al sucesor de Pedro. Otro aspecto, lo que acabo de decir, la sucesión apostólica, lo que hablábamos un poco con Adrián, que Adrián decía, oye, ven acá, ¿sabes qué? Aquí yo tengo, aquí vemos la unidad histórica. Y miren lo importante de este concepto. Nosotros, Adrián y yo, y ustedes, si son católicos, nos sentimos parte de una gran familia, que como decía San Pablo, dice, ya no hay ni griego, ni romano, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, nuestra familia, no importa si vivió hace 2000 años, si eran romano, egipcio, judío o si es romano, francés, españoles, puertorriqueño, panameño. Somos una sola iglesia, por eso la iglesia es católica, por eso se llama universal. Pero esa sucesión viene desde San Pedro, los apóstoles, como dijo muy bien, y también eso lo tenemos nosotros en la iglesia católica, ininterrumpido, sin ninguna corte. Sin embargo, podríamos decir que las otras iglesias no tienen ninguna de esas dos cosas. Todavía nos quedan 3 argumentos más, pero Adrián, ¿qué te parece esto? Siguiendo la línea que comenta Roquel, ya lo decía San Pablo en 1 Corintios 12:27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Lo decía San Pablo claramente ahí, incluso lo de la universalidad de la iglesia, cuando en Mateo 28:19-20, el Señor dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he comentado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Claramente ahí estamos viendo lo que tú comentas, la universalidad de la iglesia, la unidad de la misma, que esa es una de las características, ¿verdad? Que la iglesia es una, como su fundador es uno, claro está. Incluso me gusta mucho cuando en Efesios capítulo 4, versículos 3-5, exhorta, como dice, que mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Y ahora, ¿cómo los recomienda? Pues les dice, un solo cuerpo, un mismo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso es palabra de Dios, Roquel. Claro, te alabamos, Señor.
Adrián, yo te quiero hacer una pregunta. Fíjate, qué interesante, porque el otro argumento que yo quiero comentar es el siguiente. Fíjate, dijimos que tenemos al Papa, tenemos la sucesión apostólica. Hay un argumento también que tiene que ver con la historia. Porque si nosotros decimos que tenemos una historia de 2000 años que viene de Jesucristo hasta hoy día, la pregunta sería, ¿de dónde surgieron tantos grupos? ¿De dónde surgió? Bueno, eso es precisamente el otro aspecto que queremos nosotros compartir con ustedes. Todos esos grupos son fundados por hombres, surgen de separaciones que se hicieron de la iglesia. Alguien se molestó y dice, yo no voy a ser más católico y se va. Y otros de esos mismos grupos se pelean y se separan, ¿no? Entonces, alguien documenta, dice que como de manera anecdótica, y aunque no sea cierto históricamente, creo que tiene mucho de cierto. Dice que alguien dijo por ahí que como se separaron del tronco verdadero, se separarán por los siglos de los siglos de los siglos. Y creo que esa verdad se ha cumplido. Sí, porque si hubieran sido la iglesia verdadera y se separan del tronco de la iglesia católica, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran quedado ellos unidos porque ellos tienen la verdadera doctrina. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el fruto? Separación de separación de separación. Entonces, muchos de estos grupos que ustedes conocen, que se venden como la iglesia de Cristo, son grupos fundados por hombres. Adrián. Y si hacemos un repaso histórico para que no se vea como que es un señalamiento o algún tipo de falacia ad hominem, pues yo voy a compartir unos minutitos, un breve recorrido histórico de nombres así que son los más conocidos para que vean que lo que está diciendo el hermano Ropel es una realidad, que esto no fue que verdaderamente vinieron de 2000 años, sino que fueron separación tras separación y todas a la corta que a la larga, así sea la iglesia del loco este que se murió los otros días que decía que era Jesucristo hombre. Si le das para atrás, para atrás, para atrás, todas terminan en Martín Lutero y vamos a compartirlo para que los hermanos tengan la información a la mano. Ya sabemos que si la persona es luterana, pues, surgió con Martín Lutero a partir de 1521 cuando fue excomulgado. Los anabaptistas fueron fundados por Thomas Müntzer en 1521 cuando se separó del luteranismo. Irónicamente, el mismo año. Mira cómo son las cosas. Los anglicanos los fundó Enrique VIII en 1534 porque el Papa no le concedió el divorcio para poderse casar con Ana Bolena. Los calvinistas fueron fundados en 1536 por Juan Calvino, que enseñaba una predestinación ahí distorsionada. Los presbiterianos los fundó Juan Knox en Escocia en 1560. A los congregacionalistas los fundó Robert Brown en 1582, que fue una rama que salieron de los puritanos, que a la vez salieron de los anglicanos. Sigue apuntando. Los bautistas se remontan al año 1609 por John Smith. Los metodistas fueron organizados por John Wesley en 1739, cuando decidió separarse de los anglicanos. A los unitarios, Teófilo Lindley lo fundó en Londres en 1774. Los episcopales, una rama de la iglesia de Inglaterra fundada por Samuel C. Berry en las colonias de Estados Unidos en 1789. Los mormones, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo fundó Joseph Smith en 1830. Los adventistas los inició William Miller, un granjero americano bautista, y se organizó posteriormente hacia 1860. Y ya que estamos hablando de los adventistas, pero del séptimo día, lo organizó Helen Woodwright en 1863, ramificándose de los adventistas por tantas profecías fallidas del fin del mundo. Luego viene el Ejército de Salvación o Salvation Army, que muchos conocen por ahí, fundado en Londres en 1865 por William Booth. La Nueva Era, fundada por Helena Blavatsky en 1875. La Ciencia Cristiana la funda Mary Baker en 1879. Los Testigos de Jehová, Carlos Taze Russell, que era un masón, la inicia en Pensilvania en 1879. Eso no te lo dicen. El modernismo fue fundado en 1895 por French Abbey, y a los fundamentalistas entre 1900 y 1920
Fue una mezcla de episcopales, luteranos, presbiterianos, metodistas, que la formaron por medio de un consorcio. Los pentecostales, muchas veces escuchamos, en Pentecostés, miren, los pentecostales vinieron en 1901, de ahí para acá fue que salieron. Y eso fue en Hot Spring, Arkansas, para que lo sepan. Al grupo de la Iglesia de Cristo lo fundó Félix Manalo en 1914. Las iglesias independientes de América se formaron por un consorcio de iglesias en 1930. La cienciología, que hay tantos artistas famosos que han formado parte de eso, la fundó Ron Hibbard en 1952. La Capilla del Calvario, Chuck Smith en 1965. Los discípulos de Cristo lo formaron al separarse de las iglesias de Cristo en 1968. Y así podríamos seguir, como aquí en Puerto Rico que están los mitas, como la difunta del que decía que era Jesucristo hombre, que ahora ella dice que es Cristo Lisbeth, que ahora ella dice que ella es Dios. Y por ahí podemos seguir como la loca esta Nancy Trinidad, que dice que ella es la Santísima Trinidad. Bueno, por ahí podríamos seguir por los siglos de los siglos. Así que un pequeño repaso histórico para que vean que esto no es invento tuyo ni mío. Creo que el micrófono está apagado. Sí, perdón, que algunos lo hacemos, algunos piensan que lo hacemos con alegría y no lo hacemos en son de burla ni nada, sino simplemente es una dolorosa realidad, ¿no? Que ahora cualquier persona simplemente toma la Biblia, la escritura, y dice que se siente con autoridad para fundar una iglesia. Ahora, hay dos argumentos más importantes. Además, que ya hemos visto que la Iglesia Católica tiene a Pedro, tiene además la sucesión apostólica. Las otras iglesias no tienen arraigo histórico, es decir, fueron fundadas por hombres posteriormente. Y finalmente tenemos el hecho que la historia, no estamos hablando de la historia de la iglesia, estamos hablando de la historia secular. Usted busque cualquier libro de historia medianamente serio y va a decir que la Iglesia Católica es la iglesia cristiana más antigua, ¿no? Ninguna otra iglesia va a poder decir que viene del siglo IV, del siglo II, ninguna. Dicen algunos que tienen arraigo allá, pero no pueden hacer ninguna comprobación histórica. Entonces la historia lo atestigua. Y finalmente, otro aspecto importante que creo que es fundamental y que ha sido fruto de conversión de muchos expastores, y es el siguiente, que cuando usted busca la información, si usted considera que su iglesia hace lo mismo que hacían los primeros cristianos, lo que debe preguntarse es si eso es cierto, no creerle al que se para en el púlpito a hablarle, sino si, bueno, ¿será cierto esto? Voy a buscar la información. ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿Y dónde está esa información? Es lo que nosotros llamamos los padres de la iglesia. Tenemos primero los padres apostólicos, que son los que están más cercanos a los apóstoles, discípulos directos de los apóstoles, y tenemos el resto de los padres de la iglesia. Escribieron libros y ahí narraban no solo la doctrina que creían los apóstoles, sí, y los primeros cristianos, sino además cómo la vivieron, cómo la aplicaron. Y muchos expastores que se hicieron católicos, cuando ven eso, ¿qué encuentran? Que la misma fe que tienen los católicos hoy día, que la misma forma como muchas cosas las hacemos los católicos hoy día, era la forma como la hacían los primeros cristianos. Adrián. Ahora mismo que tú comentas eso, si nos vamos en el primer siglo, San Ignacio de Antioquía, obispo católico, en el año 177, San Ireneo de León, otro obispo católico, año 240, San Cipriano, obispo católico, 290, San Antonio Abad, otro abad católico, 318, San Cirilo de Jerusalén, otro obispo católico, y en el 397 que se hizo el concilio de Cartago, 430 San Agustín y Apona. Cuando nosotros miramos, es más, podemos seguir por ahí para abajo, 710 San Adrián de Canterbury. Si miramos toda esa línea, todos y cada una de las personas que estamos mencionando desde el primer siglo de historia del cristianismo, todos eran católicos, que creían en la Eucaristía, en el Papa, en la Virgen María, en la comunión de los santos. De esta manera podemos remontarnos hasta nuestros días, desde nuestros días hasta el tiempo de Jesucristo, y por eso es que podemos decir que la Iglesia Católica ya empezó desde el primer siglo, en el año 33, cuando Cristo dio esa autoridad. No, y por supuesto, Adrián, con estos nombres que tú has mencionado, recuerdo una vez
tú te acuerdas, tal vez los más jóvenes no se acuerdan, porque tú te acuerdas de el famoso Código Da Vinci de Dan Brown. Cuando Dan Brown escribe ese libro de ficción, donde él dice que básicamente a nosotros nos ha engañado todo este tiempo y que la gente cambió la escritura para adaptar, y era un libro de ficción, y Dan Brown ni siquiera era una autoridad en historia, era simplemente un novelista que después le encontraron no sé cuántos errores históricos en sus libros. Pero el punto no es eso. El punto que yo quiero destacar es el siguiente. Cuando muchos de estos grupos no católicos recibieron el ataque de Dan Brown, porque era un ataque contra la fe cristiana, al final de cuentas, cuando ellos trataron de defenderse no podían. ¿Por qué? Porque lo que Dan Brown estaba narrando era de los primeros siglos. Y como ellos no tienen arraigo en esos primeros siglos, o simplemente lo ignoran, o dicen que eso no tiene importancia, y Dan Brown hizo un ataque directo y dijo que toda la escritura había sido falseada. Entonces, cuando estos hermanos no católicos, lo recuerdo perfectamente bien, tuvieron que admitir que las Sagradas Escrituras fueron hechas en el siglo IV por un papa católico en un concilio a regañadientes, porque no tenían otra forma de poder justificar cómo se reunió los textos bíblicos. Entonces, eso es solamente una prueba. Cuando, por ejemplo, surgen cosas como esta, Adrián, otra cosa, el famoso evangelio de Judas, y hay por ahí gente que quiere sacar como que hay evangelios que la iglesia ha ocultado. Quedan en evidencia no solo la ignorancia, sino la falta de arraigo cuando se dan cuenta que uno le muestra de que, oye, yo nunca lo compré porque nunca me interesó, pero en la BAC, por ejemplo, había una edición completa de los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde aparecen todos esos libros que supuestamente menciona que la iglesia que va a ocultar. Lo que sí estamos de acuerdo es que nosotros como iglesia no los consideramos inspirados. Entonces te pongo estos ejemplos para que veamos de que la importancia que tiene los padres de la iglesia, la historia de nuestra iglesia, y que no solamente se trata de decir que sobre la escritura, porque después de que porque incluso esa es otra pregunta que más adelante haremos, Adrián, así que te estamos dando esto abre boca. Más adelante nos vamos a preguntar ese tema del canon bíblico, y cuando alguien le pregunte por qué usted cree en la escritura, usted va a poder contestar con propiedad, no porque me la dio Adrián o porque Adrián me dijo que era palabra de Dios, sino porque yo creo firmemente que es palabra de Dios. Pero Adrián, antes de continuar, yo te quiero hacer una pregunta, porque yo te veo muy reído y no crees que has ganado la pelea. Todavía no. Yo te tengo aquí un derechazo para dártelo. Fíjate, mírate, eso que tú dices está bien. Jesucristo fundó una iglesia y Jesucristo fundó una iglesia en los primeros, y la iglesia fue una iglesia, y los primeros cristianos fueron perseguidos, y esos son nuestros hermanos que fueron perseguidos. Pero ¿qué pasa? Hubo un emperador astuto políticamente que se llamó Constantino, y él se dio cuenta de que no podía con los cristianos. Entonces, ¿qué hace él? Si dice, no, hombre, yo lo que voy a hacer es que yo voy a traerme esos cristianos para ahí, y lo voy a agarrar y voy a hacer una super iglesia, lo voy a mezclar con un poco de Zeus, y de esa gente, y lo voy a mezclar con creencias de esta cosa, y hacemos una iglesia a mi medida, y esa va a ser la iglesia del imperio. Entonces, a partir de ese momento, ya la iglesia católica desapareció, o la iglesia cristiana desapareció, y surge la iglesia católica, que es la fruto de esa mezcolanza que hizo Constantino con todas esas creencias paganas mezcladas con cristianismo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojo, Adrián? Bueno, eso es un señalamiento constante que muchas veces podemos escuchar, pero hay una realidad. Cuando dicen que Constantino, a veces dan una fecha, a veces dan otra. Muchas veces dan ¿verdad? La fecha en que él escribe el Edicto de Milán, y otras veces dan la fecha del concilio que se realizó. Independientemente de la fecha que den los hermanos, hay una realidad. Si dicen fundó en el 303, en la fecha que muchas veces dan, que es la más temprana, la realidad es que Constantino lo que hizo fue firmar un edicto de tolerancia, donde él permite a todas las religiones
que sean profesadas públicamente, entre ellas incluido el cristianismo. O sea, si estamos dando permiso a que los cristianos profesen su culto públicamente, quiere decir que ya existía esa religión. Si ya existía esa religión, no puedes decir que Constantino es quien la está fundando. Un poquito de sentido común. Pero no nos paremos ahí, vámonos un poquito más a la otra fecha, que es cuando dicen, no, porque en tal concilio fue que fundó Constantino, ¿ok? Vamos a ver qué sucede en ese concilio. En ese concilio es cuando se condena la herejía arriana, que es cuando decían que Jesucristo no era Dios. Entonces, la iglesia, con la autoridad de Dios dada al Papa, decreta que Jesús sí es Dios y que el arrianismo es una herejía. Entonces, ¿cómo puede ser posible que así como si fuese en polvo, tú echas polvo agua y ya salió una iglesia todo montada con jerarquía de ahora para ahora? Si uno mira en ese momento histórico, cuando Constantino proclama ese concilio, mira, en ese concilio ya habían pasado más de 30 papas antes de que existiera Constantino, que irónicamente en su lecho de muerte, a esa iglesia es a la que él se bautiza para formar parte. Dime tú entonces, ¿cómo puede ser posible que él funde una iglesia a la cual él se hace parte de la misma en lecho de muerte? No, y Adrián, y hay otro punto, me parece a mí interesantísimo de todo lo que estás diciendo. Fíjate, mucha gente no sabe, y es por eso que aquí es importante acudir a la historia, de que cuando Constantino da el edicto de Milán, la gente piensa que el cristianismo era mayoría. ¿Sabe qué porcentaje de cristianos había en el imperio? 10%. El 10% era el 10% de los cristianos. Eso significa que había un 90% pagano. Entonces, cuando él da el edicto de Milán y da libertad, ¿no? ¿Cuál era la única iglesia perseguida en ese momento? Era la iglesia cristiana, la iglesia católica. Por lo tanto, era la que obviamente recibió el beneficio, porque era la única perseguida. Pero había un 90% de paganos en el imperio y el 10%. Entonces, ¿qué significa? Que no es que Constantino estaba muy preocupado. Es como cuando, Adrián, imagínate tú en Puerto Rico, pues, que haya un culto religioso que tenga el 10% de la población. Eso no representa algo que va a desestabilizar Puerto Rico. Eso es una cosa como que se la respeta por su, pero no es, tú te preocupas por el 90%, ¿no? Entonces, eso de que Constantino estaba preocupado porque los cristianos, qué sé yo, o que él necesitaba a los cristianos para que sostuvieran su imperio, no. Del punto de vista humano no era así. Y el otro problema importante es que, fíjate, estos cristianos que acababan de Constantino darle el edicto, acababan de pasar una cruenta persecución. Ahora resulta ser que esa gente estaba dispuesta a morir por Cristo bajo cualquier circunstancia y van a dejarse convencer de buena primera por Constantino a decir, ven acá, ¿sabes qué? Olvídate de lo que tú creíste y vamos a hacer una nueva iglesia. Y ellos iban a decir, ¿cómo no vamos, Constantino? Bajo ninguna circunstancia ellos estaban dispuestos a dar la vida con tal de defender las verdades de Cristo, de no someterse. Y finalmente hay otro punto importante, Adrián. Todo lo que estamos hablando es histórico. Qué curioso, Adrián y distinguidos hermanos. Fíjese, usted no me diga a mí que yo tengo que bailar el son que usted me toca. Cuando a usted le conviene, usted me dice solo la Biblia. No me digas, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿No? Y cuando a ti te conviene, dice, mira, ve, aquí está un argumento histórico, ve, para que te lo tragues. Entonces, cuando a ti te conviene usar la historia, cuando no te conviene, ahora yo voy a hacerlo al revés, pues, ¿qué te parece? Bueno, ya hablamos de la historia, pero yo quiero que tú me digas dónde en la Biblia tú puedes demostrar que Constantino paganizó la iglesia, ¿no? O dónde en la Biblia dice, Jesucristo profetizó, dijo, en un momento de la historia mi iglesia va a ser destruida y va a ser corrida, y después de las cenizas va a surgir un nuevo pueblo de Dios. ¿Dónde dice Jesucristo profetiza eso? Pues? ¿O alguien lo profetiza? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, al contrario, Adrián, yo lo que encuentro textos en la Biblia donde dice Jesucristo que su iglesia va a ser sólida y que nadie la va a poder destruir. Fíjate, dos textos te voy a compartir. Uno, Mateo 16, 18. Dios dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, como usted quiera traducirla, la puerta de la muerte,
del infierno, del demonio, como usted quiera, no prevalecerán, no la vencerán. Y finalmente dice Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, o una de dos, ¿quién es el farsante? O Constantino el farsante o Jesucristo el farsante. Porque si un emperador, por muy poderoso que sea, puede destruir la iglesia de Cristo, entonces Jesucristo es un farsante, porque no es Dios, ¿no? Y si Jesucristo es Dios, entonces Constantino jamás pudo, ni ningún gobierno va a poder destruir la iglesia de Cristo, porque es Dios el que la sostiene. No es ni Adrián, ni Roquel, ni el Papa Francisco, ni ninguno de los obispos, es Jesucristo el que la sostiene. Y por lo tanto, no la podrán vencer. Adrián. Yo digo, como dice el refrán, más claro no canta un gallo. Aquí podemos ver esa misma promesa que hace el Señor, que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y donde está Dios, hay ganancia sí o sí. El Señor no puede permitir que se corrompa su pueblo. Él está ahí guiando con el Espíritu Santo una asistencia especial a la cabeza de la iglesia en el aspecto humano. ¿Para qué? Para que entonces así Él pueda dirigir a su pueblo. Ya esto es algo que viene, como hablamos ahorita, desde el antiguo pacto. Siempre tenía que haber una cabeza del pueblo. Esto no es un invento de nosotros, que eso fue un invento ya para el siglo tal. No, si ya desde el antiguo pacto siempre el Señor tenía un líder a la cabeza. El Señor es un Dios de orden. El Señor no improvisa, el Señor ya tiene todo listo. Lo que pasa es que nosotros siempre nos gusta buscarle la quinta pata al gato. Y de verdad que es un poquito a veces tragicómico cuando suceden estas cosas, pero yo creo que aquí hemos visto que esas distinciones de la iglesia, que es una por la unidad, que es santa por quien la fundó, que es católica porque se ha expandido por todo el mundo, lo único que falta es recordar, como tú dijiste ahorita, que es apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia no surge de la Biblia, es la Biblia la que surge de la iglesia. Hay que tener ese cuidado también. El Señor dejó a sus apóstoles a predicar la buena nueva y ellos se encargaron de transmitirla. Incluso podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 28, en ese primer concilio que tuvo la iglesia, cuando los judaizantes a la mano, no, que tienen que circuncidarse los que vienen de afuera. Quienes decidieron fueron los apóstoles. ¿Y qué dijeron? Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Ellos dijeron, bueno, vamos a buscar a ver qué dicen los escritos. No. Fue el parecer del Espíritu Santo y nuestro. Ahí hay una autoridad apostólica. Y los apóstoles fueron los que llevaron esa buena nueva, enseñando todo lo que el Señor les enseñó. Adrián, mira, me gustó esta frase que tú dijiste, muy popular, eso de que buscaran la quinta pata al gato. Ahora yo le quiero buscar la quinta pata al gato. Yo, se la quiero buscar. Vamos a poner, Adrián, vamos a concederle. Vamos a conceder, mira, vamos a conceder que efectivamente el demonio hizo el trabajazo y corrompió la iglesia de Jesucristo. O sea, se volvió una iglesia pagana. Yo tendría que hacernos, y usted, distinguido hermano que está con nosotros, hágase varias preguntas. La primera, si la iglesia se paganizó, ¿dónde quedaron los cristianos? No hay constancia histórica de ninguna iglesia subterránea, es un invento de gente, ¿no? ¿Dónde quedaron los cristianos supuestamente durante más de 1000 años, que supuestamente, o 1200 años, cuando surge Lutero? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba la iglesia cristiana? Segunda pregunta. Si efectivamente vamos a asumir de que la iglesia se paganizó, entonces mi pregunta es, Adrián, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es la verdadera doctrina? O incluso, ¿cómo podemos saber nosotros que la Biblia es la palabra de Dios? Si cada vez que la iglesia hace algo, viene Satanás, la destruye y paganiza, ¿no? ¿Y cómo podemos saber que los grupos que surgieron después con Lutero, con todos estos grupos, no son frutos de Satanás también? Ah, no, porque lo dice el pastor, porque lo dice usted. Hermano, no puede ser la palabra de un hombre la que sostenga eso. No puede ser la palabra de Adrián, la palabra de Roquel, la palabra de tal pastor, que es la que dice que no, porque yo digo, y fíjate que la Biblia dice, no, hermano. Entonces, del momento que usted predica de que Satanás puede destruir la iglesia de Cristo, o destruir las doctrinas, destruirla o confundir al pueblo de Dios y desaparecer la verdadera doctrina, entonces ya mejor que el último apague la luz, porque aquí no hay seguridad de nada. Precisamente por eso Jesucristo custodia a su iglesia,
para que, claro, el pecado del hombre puede existir los escándalos, puede existir, pero él custodia su iglesia y su doctrina para que todo el mundo tenga acceso a la verdad. Porque el día que Jesucristo permita que la verdad sea aniquilada, entonces el hombre queda totalmente perdido. Adrián. Así mismo, hermano, como usted comenta, si nosotros verdaderamente diéramos ese codo a torcer aceptando eso que usted comenta, pues sencillamente no hay garantía de nada, porque entonces lo básico, la Sagrada Escritura, la Biblia, entonces si la iglesia fue pervertida, que irónicamente a finales del siglo IV y comienzo del siglo V es que se decreta cuáles son los libros que van a completar las Sagradas Escrituras, pues entonces si la iglesia católica estaba corrompida y la iglesia católica hace una compilación de libros corrompida, pues entonces todas las denominaciones no cristianas del mundo, digo no católicas, tendrían que reunirse todos ellos, buscar todos los libros y ellos hacer el canon. Entonces, ¿qué libros van a escoger? ¿Con qué autoridad los van a escoger? ¿Cómo van a saber qué específicamente esos son? Si lo que siempre han querido es lo que ya la iglesia estableció y si hubiese estado corrompida, pues entonces la enseñanza, como usted dice, apaga y vámonos. Adrián, yo te quiero hacer una pregunta. Mira, fíjate lo que tú estás hablando de todo esto. Y fíjate que yo una vez escuché de aquí de Panamá un hermano, ex pastor, que dio su testimonio. Y una de las cosas que él dijo en su testimonio que me llamó la atención, dice que cuando él era pastor protestante, a él le dieron un libro que se llama Manual de Fundar Iglesias. Yo me quedé, wow, interesante. Y entonces él decía que en su comunidad la gente hablaba así: yo fundé esta iglesia, yo fundé esta iglesia. Entonces era como un orgullo. Y entonces, y aunque ellos tenían claro el hecho de que ellos fundaban iglesia en nombre de Jesucristo, mi pregunta es, Adrián, Jesucristo, tú que has buscado la Biblia, has encontrado que Jesucristo le dio autoridad a alguien a fundar iglesia en su nombre. Él le dio esa autoridad a alguien. No, él solamente dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Volvemos a lo mismo, es como un espiral sin final. Él fundó una sola iglesia, él no dijo, vayan y hagan Biblias o vayan y hagan iglesias, no. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya hay una iglesia fundada, solamente se hacen discípulos de esa iglesia. Es imposible tú comenzar de ser una iglesia y decir, esta es la iglesia de Cristo, porque entonces volvemos a lo mismo. El trasfondo histórico que compartió ahorita de más de 20 denominaciones no católicas son instituciones de hombres, no son instituciones de aspecto divino. Sencillamente parten del resentimiento, de la división, y sabemos que la división no proviene de Dios. No, y Adrián, y fíjate una cosa, nosotros no es que estamos en contra, gracias a Dios, Adrián y yo vivimos en países democráticos, hay libertad de culto. Entonces nadie dice, usted quiere fundar una iglesia, fúndela. Lo que usted no puede hacer es fundar una iglesia así, esta es la iglesia de Cristo, pero ¿de dónde usted sacó ese permiso? Usted puede fundar una iglesia, Adrián funda una iglesia, dice, esta es la iglesia de Adrián, y estos son los preceptos, y esta es lo que vamos a seguir. Bueno, perfecto, ese es su derecho, pues, ¿no? Esa es la iglesia de Adrián, o usted quiere fundar la iglesia de Zeus, o la iglesia de Afrodita. Hasta la del espagueti volador hicieron por ahí. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Pero no, lo que nosotros estamos cuestionando no es que usted puede fundar una iglesia y después dice, esta es la iglesia de Cristo. Y no confunda esto con las comunidades, ¿no? Nosotros, en cada país, nosotros tenemos lo que llamamos nosotros iglesias locales, que le quitamos la palabra local por no hacerlo largo, pero son comunidades que forman parte de una unidad, que es la Iglesia Católica, que veremos más adelante, porque decimos que pertenecemos a una unidad diferente a la otra, que esta dice, Adrián funda una iglesia, ¿no? Y él le da su estatuto, le da su forma de culto, le dice cuál es la doctrina, y él le da todo, y al final dice, bueno, pero esta es la iglesia verdadera de Cristo, sin ningún arraigo histórico ni nada. Y lamentablemente muchas personas
sin mucho conocimiento, entonces quedan ahí prendados creyendo que están siguiendo verdaderamente a Cristo. Entonces, eso nosotros no podemos estar de acuerdo y no lo podemos aceptar. Por eso le estamos llamando la atención para que esté atento y no se engañe, por ejemplo, ya con la lista que Adrián nos dio así muy por encima, de grupos que se llaman Iglesia de Cristo y hablan en nombre de Cristo sin ninguna autoridad. Ahora, Adrián, tú empezaste hablando de la unidad y me gustó eso porque estábamos en ese tema de la unidad, porque lo que sigue, lo que la pregunta que sería es esa. ¿Jesucristo quería que hubiera una sola iglesia? ¿O Jesucristo quería o que hubiera unidad? ¿O Jesucristo quería, le gusta? No, hombre, a mí me gusta la variedad. Porque hay gente que puede decir eso. No, a Cristo le encantaba la variedad y él está feliz de que aquí haya más de 40,000 grupos diferentes. ¿Qué es lo que sabemos nosotros de Jesucristo al respecto? Bueno, si vamos a la misma palabra del Señor, Cristo mismo hablando, vamos a ver cómo el mismo Señor dice que todos sean uno, como tú y yo, Señor, somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Cristo el que está hablando. Yo no estoy diciendo, no, que yo en nombre de Jesús, no. Es Cristo que está diciendo, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Entonces, si vamos a estar como el pejo y el gato, todo el mundo separado, cada quien por su lado, jalando para su esquina, ¿tú crees que el mundo va a creer que verdaderamente Jesucristo es el Mesías que fue enviado y que es el verdadero y único Dios? Yo creo que no. No, entonces, Adrián, fíjate una cosa interesante. Si Jesucristo quiere la unidad, la pregunta es, ¿de dónde vienen las divisiones? Por eso la Iglesia Católica dice o enseña que las divisiones son un escándalo. La división es algo de lo que debemos alegrarnos. Y me voy a permitir a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 817. Mira lo que dice el Catecismo. Donde hay pecados, allá hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allá hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tienen un solo corazón y una sola alma. Aquí el Catecismo está citando a Orígenes. Entonces, fíjate lo interesante de esto. Entonces, las divisiones no son fruto del Espíritu Santo. No, esto, porque eso hasta yo lo escuché. Una persona me dijo una vez a mí, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo produce todos estos grupos para que cada quien escoja el que más le guste y siga a Cristo como mejor le parezca. Yo, vaya, qué cosa, ¿no? Qué interpretación más interesante. No, Jesucristo lo que quiso es la unidad de nosotros como iglesia. Y hay un elemento aquí muy importante, Adrián, y es lo siguiente. La unidad, y tú lo dijiste cuando leíste el texto, para que la gente crea, para que el pueblo crea. Mira, te voy a contar una anécdota de un misionero. Un misionero narró de que él estaba en una tierra de misión, y cuando digo tierra de misión me refiero no a un país latinoamericano donde la gran mayoría son cristianos, sino a un pueblo donde prácticamente no había cristianismo. Y él va a predicar a Cristo. Y cuando él llega a una comunidad, ¿sabe lo que le digo a la comunidad, Adrián? Primero vayan ustedes allá y pónganse de acuerdo. Porque ya han venido 2 o 3 diferentes hablando del mismo Cristo, pero de diferentes formas. ¿Ves? Entonces el misionero narra eso. Y narró precisamente esto. Ahí estaba la palabra de Cristo. La credibilidad de la iglesia es en la unidad. Porque si van a estar predicando miles de Cristos diferentes, o como decía San Pablo, miles de evangelios diferentes, entonces no hay credibilidad. ¿Quién es ese tal Cristo que tiene tantas iglesias y tantas doctrinas diferentes? Entonces, eso no lo ponemos a pensar porque para nosotros hemos tomado como algo natural, nos hemos acostumbrado. Es como decía un señor de la policía, Adrián, de que nosotros nos acostumbramos tanto al crimen que ya lo vemos natural y no es algo natural. Ya hay tanta criminalidad que uno dice, bueno, hay que vivir con ella. Igual pasa con esto. Hay tanta división, tanta cosa diferente y todo el mundo dice tener la verdad, que ya nos acostumbramos y que bueno,
Sálvese quien pueda. Entonces, es importante que sepamos que hay una credibilidad. Pero, Adrián, fíjate en lo siguiente. Decía el misionero, conforme a Cristo, que tenemos que ser uno para que el mundo crea. Pero para que el mundo crea, esa unidad no puede ser invisible. Porque yo no conozco unidad invisible. O sea, unidad, tiene que ser una unidad visible que yo pueda palpar. ¿No? Lo que pasa dice que mi mujer y yo vivimos en una casa y yo, pero en el espíritu estamos unidos. Definitivamente tiene que ser visible, porque entonces no hace sentido decir que la iglesia es invisible, porque si el mismo Cristo dice que sean uno para que el mundo crea, ¿cómo diatre va a ser invisible? Para que el mundo crea, el mundo tiene que ver y en consecuencia tiene que ser visible. Un poco de sentido común. Por eso el mismo Pablo, cuando daba el ejemplo, decía, ok, un mismo espíritu, pero después decía, un solo ser, un solo bautismo. Hay cosas que son visibles. Todo tiene que ser visible. El Señor, como decíamos ahorita, Cristo era Dios y era hombre verdadero. Había una realidad espiritual en él y una realidad física. En la iglesia por igual. Hay una realidad espiritual que la sostiene Cristo como cabeza, pero la realidad física, Pedro es la cabeza. O sea, tiene que haber algo visible, no puede ser invisible, porque entonces caeríamos en el relativismo de que cualquier iglesia despecable de Dios verdadera, que eso es un refrán que se escucha mucho. Después que hablan de Dios verdadera. No, pero que deja de estar criticando, que todos hablan del mismo Dios. Bueno, no estamos criticando. Estamos, como dice la misma palabra, el que juzgue, juzgue con sano juicio. No, y entonces, Adrián, eso es como, volvemos al mismo concepto, para que veas que cuando se distorsiona la doctrina, es lo mismo con lo que hablamos de la fe y las obras. Si una fe tiene que ser visible a través de las obras. No es que las obras están por encima de la fe, pero la fe se manifiesta en las obras. Entonces dice el uno, oye, yo te amo mucho, pero no hago nada por ti, ni te ayudo, ni me importa nada, pero yo te amo. Entonces, como que ese amor está un poco extraño, ¿no? Es como el novio que dice que ama mucho a la novia, pero nunca la va a ver. Entonces dice, oye, pero sí, está bien, me amas, pero como que está un poco raro este amor. Entonces, volvemos al tema. Tiene que ser visible. Tiene que ser visible para que el mundo vea que nos amamos, para que el mundo vea que tenemos unidad, para que, como dices tú, para que el mundo vea a través de nosotros el espíritu. Porque imagínate, Adrián, que tú dices que tú tienes el espíritu de Cristo y tú actúas como te da la gana. Entonces dice uno, oye, ven acá. Entonces, como que hasta el que es pagano dice, ven acá, como que esto no me suena, ¿no? Porque tú dices que sigues a Cristo, pero tú en tus actuaciones tu cuerpo no dice eso. Tú dices que tu espíritu dice una cosa, pero tu cuerpo no dice lo mismo. Entonces, yo quisiera compartir contigo básicamente para ver, son cuatro conceptos muy concretos que nosotros consideramos que tiene que ser unidad visible de la iglesia. Debe ser, fíjate Adrián, debe tener unidad en la autoridad, ¿no? Para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Tiene que tener unidad en la doctrina, porque no puede ser que haya unidad y cada uno cree lo que le parece. Tiene que haber unidad en el culto, para que todos adoremos unánimemente de la misma forma a un mismo Dios, a un mismo Señor. Y también tiene que dar unidad en los medios de salvación. No se trata que uno diga que tienes que hacer esto para salvarte, tienes que hacer. Entonces, y por eso tenemos una sola fuente, que es Cristo, que nos llega a nosotros la gracia de Él a través de los sacramentos, de su iglesia. Entonces, decíamos que tiene que tener unidad, teníamos que tener unidad en la autoridad, unidad en la doctrina, unidad en el culto y unidad en los medios de salvación. Por eso decíamos que, aunque la iglesia de Adrián esté en Puerto Rico y la iglesia de Roquel esté en Panamá, los dos somos católicos, pero tenemos esa unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso nos da unidad en un solo pueblo. Entonces, es una unidad visible y una unidad que, aunque es espiritual, también es visible. Adelante, Adrián. Sí, que estaba buscando aquí en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando hablabas en la unidad, la misma palabra del Señor hablándonos
de esa comunidad de fe que está comenzando, lo que es la iglesia en Pentecostés, y vemos que al final del capítulo 2 nos dice lo siguiente. Dice que estos cristianos vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Dicen que diariamente acudían unánime al templo, partían el pan en las casas y lo tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvados. Esto es el final del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Si vemos quiénes son los únicos que diariamente se reúnen para la fracción del pan, adorar a Dios y recogiendo esas ofrendas para poderlas repartir a cada uno, saque sus conclusiones. Sí, y entonces, Adrián, una vez hablado todo esto, usted que me escucha, que usted dice, bueno, yo soy católico, pero ¿sabes qué? En mi casa, en mi trabajo, cuando voy en el autobús, no dejan de importunarme, no dejan de estar diciéndome, hombre, has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, acéptalo y ven conmigo a mi iglesia, que allá sí se enseña la Biblia, allá sí alabamos y adoramos, vente conmigo. Entonces, Adrián, ¿cuál debería ser la actitud del católico frente a eso? Bueno, lo primero que el católico, ¿verdad?, tiene que tomar en consideración y que puede comunicarlo en el amor del Señor, es que el sentir bonito no es sinónimo de estar en la verdad. Tenemos que empezar por ahí, porque a Dios no se le sigue por sentimiento, a Dios se le sigue por convencimiento. Eso es lo primero. Así que no, que aquí sí se siente la unción y el poder. Ojo, cuidado, porque la misma palabra enseña que el maligno hace milagros y van y engaña a los que son débiles en la fe. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, como dice el Señor, seamos mansos como paloma, pero astutos como serpiente. No, y entonces fíjate, yo reforzaría muy bien estas palabras que ha dicho con mucha sabiduría sobre en un texto de Tito capítulo 3 versículos 10 y siguiente. Dice el texto, al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabemos que ese está pervertido y peca condenado por su propia sentencia. Entonces, ya San Pablo estaba hablando con toda claridad de que las personas que trataban de sacarte de la doctrina de Cristo, tenía que, no es que te pelees con él, pero ya lo que tienes que decirle después que le has dicho, dice San Pablo, le dice una vez, no, yo no me quiero ir, no, yo me quiero quedar siendo católico, y insiste, dice, venga, ¿sabes qué? Rehúyele ya, no hables con él, dile, mira, yo no quiero hablar más de este tema contigo porque porque ya realmente tú quieres mantener tu extravío. Adelante, Adrián. Yo creo que, como dice el refrán, más claro no canta un gallo, Roquel. Aquí hemos hablado por la historia, por la misma palabra de Dios, por los escritos de los padres apostólicos. Hemos traído anécdotas, quizás algunos estilos jocosos, pero la realidad es una, y es que Cristo, así como es un solo Dios, una sola es su iglesia y una sola es su cabeza, el pueblo tiene que mantener la unidad, y eso solamente se encuentra en la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Yo quiero cerrar el programa diciéndole que recordemos lo que dice San Pablo, que debemos mantenernos firmes, lo que dice Timoteo 3:15, mantenernos firmes en la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia tiene que ser columna, es que sostiene, y fundamento, lo que nos mantiene firmes. Recordemos la casa sobre la roca. Yo recuerdo, y cierro con esta anécdota, de que personas de haber dicho que haber recorrido más de 4 o 5 iglesias buscando, sale de una, entra en otra, y yo los entiendo, porque si no tienen el fundamento de la verdad y no tienen la columna, al poco tiempo de estar ahí se dan cuenta de que aquí algo no está bien. Miren, hermano,
yo le digo, en todo el tiempo que yo tengo de vida, yo jamás he podido escuchar a alguien que se salga de la Iglesia Católica por la doctrina. Porque ya mira, esta doctrina es irracional, esta doctrina es completa, no está fundamentada en la Biblia, eso es falso. La mayoría de la gente que se va de la iglesia es por dos razones, o porque no la conoce o que tiene un resentimiento, como muy bien dijo Adrián en su momento. Se resienten por alguna razón, porque o están disgustados o porque la iglesia enseña algo que a usted moralmente no lo acepta. Entonces usted termina saliéndose de la iglesia, o porque usted creía que la iglesia era un cielo de arcángeles, ¿no? Y no se da cuenta que todos somos humanos y aquí crece trigo y cizaña a la vez. Eso, como al encontrarnos con esas realidades, usted se dará cuenta que la gran mayoría, ignorancia, resentimiento, problemas morales, ya sean personales o grupales, que lo escandalizan, pero por la doctrina que nos dio Jesucristo, que es santa. No conozco a nadie que se haya ido de la iglesia. Conozca la doctrina de su iglesia, conozca su iglesia y manténgase firme en ella. Adrián. Ahora mismo que tú comentas eso, recientemente, una persona que estaba de lleno en la Iglesia Católica, que todo el mundo se edificaba con su testimonio de conversión, ¿qué hizo? Regresó, se fue de la iglesia y ¿por qué se fue? Criticando el mal testimonio de los cristianos católicos, que no sabían demostrar su fe. Pues mire, el que se va de la iglesia por culpa de las personas es porque nunca entró a la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, por esta persona que yo también conozco, hay que orar mucho, porque lo que sí dice el catecismo es que cuando una persona abandona la iglesia de Cristo, sabiendo que es la iglesia de Cristo, no puede salvarse. O sea, esta persona hay que orar mucho por ella para que entre a la razón, porque él se la pasó dando predicaciones, analizando, haciendo todo la explicación de cómo él había descubierto que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, y ahora resulta ser que ahora se va simplemente porque no le parece o no le parecía el testimonio de los hermanos. Tenga cuidado porque la iglesia, Jesucristo nunca dijo que la iglesia iba a ser impecable, es decir, que no iba a haber pecados. Lo que Jesucristo prometió era que su doctrina y su realidad iba a permanecer, y precisamente el pecado desde papas, porque no es que somos ingenuos, sabemos que papas, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos, hemos hecho a lo largo de los siglos, es el mayor testimonio de que la iglesia la sostiene Dios. Porque si la iglesia la hubiera sostenido nuestra virtud, ya hace rato no hubiera durado ni el primer siglo. Y él lleva 2000 años. Y que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Porque claramente se decía que el médico no es para el que está sano, sino para el que está enfermo. Así que, hermanos, yo sé que vivimos un momento de confusión, vivimos un momento de mucha duros, donde la iglesia está siendo atacada desde adentro, desde afuera, gente que está dando un mal testimonio, porque yo creo que el mayor ataque que se le da hacia la iglesia muchas veces no es lo que se dice de ella, sino lo que vivimos nosotros, ¿no? El pecado que podamos nosotros traerle a ella está siendo atacado fuertemente, pero mantengámonos firmes. Recordemos que, como dice muy bien Adrián, nosotros no estamos aquí para seguir a hombres, sino seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y mantenernos firmes en la iglesia. Mantenernos firmes en la iglesia sabiendo de que estamos en el camino correcto, independientemente de que tenemos que lidiar con la cizaña, como muy bien nos dice el Evangelio. Y que también recordemos que muchas veces la mala imagen que tienen las personas de la iglesia no necesariamente es de lo que enseña la iglesia, sino de lo que ellos piensan que enseña la iglesia. Exactamente. Muy bien, distinguidos hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes en este primer programa de Apologética. La verdad los hará libre. Y agradecemos a todas las personas, Adrián, que participaron en la encuesta, que nos ayudaron a elegir el programa. Miren, esta es una anécdota final. Este programa, el nombre fue elegido por ustedes. Se hizo una encuesta con diferentes personas y hubo bastante acogida. Y bueno, al final, este nombre que eligieron ustedes es el nombre que tiene el programa. Adrián.
agradecido verdaderamente porque se compartió por las diferentes plataformas y hubo más de 120 votos, que nombres habido y por haber, una cosa insólita, pero al final hubo ventaja decisiva sobre el nombre para que el programa fuera apologética, la verdad los hará libre, así que esperamos que el contenido sea de bendición para todos. Y no se pegue de acá, que este es el primer programa. Dios mediante estaremos haciendo muchos programas más y que estaremos a través de estas plataformas, así que estén atentos e inviten a otras personas para que todos podamos aprovecharnos de esto que la iglesia nos regala a todos. Que el Señor los bendiga a todos.